esto es algo que le compete al Congreso. Y hay muchos que están aquí presentes que han abogado por ampliar la noción de los poderes presidenciales. Y con frecuencia dicen que las guerras no son tales hasta que hay acciones cinéticas. Si revertimos las circunstancias, sería muy difícil sustentar estos argumentos. Si un país extranjero bombardeara nuestras defensas antimisiles, capturara a nuestro presidente y bloqueara nuestro país, ¿lo considerarían un acto de guerra? Bueno, yo he sido muy consistente en esto en toda mi carrera, al margen de quien esté a cargo. Yo mencionaría dos cosas. Primero, es difícil pensar que una operación que duró unas 4 horas y media fue una operación policial para capturar a alguien no reconocido como un jefe de Estado, encausado en Estados Unidos. Si solo tocó 4 horas, nadie murió, estaría perfecto. ¿Sería un acto de guerra? No pensamos que esto cae en la definición constitucional de una guerra. Pero sería un acto de guerra si nos lo hicieran a nosotros. Una operación militar impecable sería un acto de guerra. Por supuesto que sería un acto de guerra. Creo que soy la persona menos belicista del Senado. Y si alguien invadiera nuestro país y se llevara a nuestro presidente, yo lo consideraría un acto de guerra. Así que por lo menos deben reconocer que este es un argumento que no se sustenta. Si el argumento no se puede aplicar a la inversa, no es válido. Digamos que no es una guerra. Digamos que no es una guerra, sino una operación antidrogas. ¿Qué ocurriría si un país extranjero encausara a nuestro presidente por quebrantar una ley internacional? ¿Deberíamos extraditar al presidente o que vengan y lo capturen? Siempre vamos a actuar en nuestros intereses nacionales. Si alguien afecta a nuestros intereses nacionales, como usted describe, no es el caso en este momento, pero en ese caso hipotético, Estados Unidos se reserva el derecho a protegerse. No sé de dónde sale esta equivalencia. Siempre vamos a hacer lo que sea mejor para los Estados Unidos de América. Pero tiene razón. Vamos a defender nuestros intereses nacionales. No estoy en desacuerdo. Lo que digo es que los argumentos son vacíos. Esto es una farsa. Decir que esto no es una guerra, no son argumentos reales. Y hacemos lo que hacemos porque tenemos el poder. Y no dejaríamos que alguien venga, nos bombardee, nos bloquee y se lleve a nuestro presidente. Hemos hablado de regímenes ilegítimos, elecciones manipuladas o sesgadas, toda esa clase de cosas. Pero no lo discutimos. Estas son especulaciones. Netanyahu fue encausado por el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra y no vamos a dejar que un Consejo Internacional encauce a nuestro presidente o trate de arrestarlo en el extranjero. De hecho, muchos nos opondríamos al encauzamiento de Netanyahu. El argumento no es válido. Y en cuanto a lo que decía el senador Kaine, mucho de esto se ha dado a conocer. Hemos hablado acerca de esto en reuniones confidenciales. Decían que esta no fue una guerra constitucional y por lo tanto no llegaba a esa noción de tener que declarar una guerra. Y uno de los puntos en este sentido es que sí, hay cifras no específicas, pero diría que los miles de soldados que murieron en Vietnam justificarían el que sí que fue una guerra, pero no es la cifra, sino en retrospectiva. Nuestros próceres nos dieron el poder de lanzar guerras. Otros poderes se los encomendaron al presidente, pero si tenemos que esperar a contabilizar el número de muertos, si tenemos que esperar
para ver esta situación en una guerra que ya lleva tiempo. Es difícil votar para iniciar una guerra que ya está en marcha. Decimos, el bloqueo se mantiene, podemos regresar, y no hay respuestas claras. Así que la definición de guerra es muy importante, y creo que debemos reconocer estos problemas. El hablar de una acción cinética es un flaco servicio a nuestros soldados. No se da una medalla de honor por una acción de guerra si no se considera como tal. Pero creo que estamos violando el espíritu y la letra de la Constitución, bombardeando una capital, bloqueando un país y capturando a funcionarios elegidos. Y no aceptaríamos que nos lo hicieran nosotros. No retiramos a un funcionario elegido. Retiramos a alguien que no fue elegido y está encausado por tráfico de drogas en Estados Unidos. Encausado bajo nuestras leyes. Sería como decir que Da Silva no es presidente. Hay gente que piensa que Biden no era presidente. Hillary Clinton dijo que Trump no era el presidente. Pero ciertamente no fueron elecciones regulares, pero si vamos a basarnos en eso, pueden ver hacia dónde puede conducir esto. Esto puede llevar al caos, y por eso la Constitución establece reglas para que los presidentes no puedan hacer lo que le venga en gana, y por eso tenemos estos balances. No es solo este presidente. Este es un debate que vale la pena tener. Gracias, señor presidente, y me sumo a los comentarios de Tim Bain sobre el hecho de que ya han pasado 5 meses y esta es la primera sesión. Esto es una falla de esta comisión y refleja la renuencia del Ejecutivo de participar en consultas con el Congreso. Esperemos que puedan hacer más y que puedan ir mejor de aquí en más, y no que tengamos una conversación cada 5 meses. También pienso que la estrategia de mantener estos débiles argumentos y el aura de secreto, yo lo he leído y hay una razón. Obviamente sería embarazoso si esto fuera público. Tengamos transparencia en Estados Unidos y vamos a estar claros sobre qué es lo que ha pasado. Había un dictador que no nos gustaba y lo cambiamos por una dictadura que pensamos que podemos manipular, y si no funciona, buscaremos una alternativa para abrir esa economía y sacar el petróleo. Usted dijo algo que me gusta y lo voy a enfatizar, que estamos progresando. Usted dijo que no se va a utilizar recursos de los contribuyentes estadounidenses para apuntalar a Venezuela. ¿Puede usted reiterar su compromiso en tal sentido? Sí, no lo van a necesitar. En este momento no estamos gastando dinero en Venezuela, aparte de la reactivación de la embajada. Y sí puede haber algunos programas de asistencia que les pueda interesar en el futuro. No pensamos que Venezuela es el tipo de país que necesita. Es un país muy rico. Gracias por reiterarlo, porque creo que ya veremos qué va a ocurrir cuando diga vamos a subsidiar a las petroleras para reconstruir la infraestructura en Venezuela. Y esa sería una idea muy popular. El país necesita inversiones aquí, y creo que usted tiene una perspectiva demasiado optimista. Muchos economistas dicen que sin una ventana de 10 años, sin más petróleo pesado de Canadá, para poder atender la demanda, sin poder mantener a raya a Irán, sin ajustes en el precio del petróleo. Todos esos factores tendrían que conjugarse para que las petroleras quieran invertir. Creo que van a tratar de buscar la manera de subsidiarlas, pero me agrada lo que dijo, que no lo van a hacer, y espero que así sea. En cuanto a los fondos de $500 millones, entiendo que $300 millones están yendo al Banco Central de Venezuela, y ellos
lo han canjeado a bolívares. Creo que no hay transparencia sobre qué entidades están recibiendo este dinero, pero usted dijo que habría transparencia. También dijo, si le entendí bien, que estos fondos revertirían a esta estructura controlada por Estados Unidos como parte de la estructura de manejo de fondos. Y en ese sentido, la Constitución dice que no se puede sacar dinero del Tesoro sin el consentimiento del Congreso. Así que esto debería estar manejado de una forma regular, no con una cuenta foránea. El tercer punto, una de las cosas que han salido a reducir es el tema del petróleo para Cuba. Sé que usted tiene un interés particular en hacerle la vida difícil al liderazgo de Cuba y otros planes que pueda tener en ese sentido. Voy a tratar de hacer todo eso en un minuto. En cuanto a las proyecciones optimistas, no son tales. Esto va a ocurrir o no. Estados Unidos no va a subsidiar inversiones en Venezuela. Es muy simple. Las petroleras van a decir, este es el petróleo que tienen, esto es lo que nos va a costar invertir de entrada para poder recuperar la inversión y tener una ganancia. Y dependiendo de los términos, ellos decidirán si les conviene o no. En este momento, lo que hay en Venezuela es un sistema corrupto manejado por el gobierno que no estaba reinvirtiendo este dinero y tiraba migajas para mantener el régimen estable. Queremos que sea una economía normal. Esa es la meta final. Las empresas van a estudiar las leyes de Venezuela y determinarán si el mercado amerita una inversión. Ese es el proceso de normalización, pero va a depender de ellos. Si quieren tener una economía normal o una que solo sirva para que sigan robando. Creo que si hacen las cosas bien, hay mucho potencial, porque esto toma tiempo. Pero Estados Unidos no va a invertir dinero para alentar a las empresas allá, ni hay el interés. Esa es la parte que quería escuchar. Eso no se ha discutido o considerado. Su segundo punto, lo escribí por aquí, de los $300 millones. La responsabilidad sobre los $300 millones. Sí. Esa no es la estructura permanente que queremos. En el largo plazo queremos que tengan una industria normal, donde las empresas vendan directamente al mercado y nosotros podamos salir. En este momento hablamos del petróleo sancionado. Tenemos que darle seguimiento a esto. Sí, los primeros 300 millones se liberaron. ¿Por qué? No queremos ver un colapso sistémico. Usted decía que le preocupaba que esto pudiera generar caos interno en Venezuela. 1 millón de personas se lanzarían a Colombia. Colombia movilizó fuerzas para evitarlo. Brasil también expresó preocupación. Se temía que hubiera enfrentamientos armados en las calles. Nada de eso ha ocurrido, pero el gobierno necesitaba dinero para pagar sueldos. No confundamos estabilización con transición. Esta no es la estructura permanente. El Departamento del Tesoro está manejando la estructura de la cuenta, lo remito a ellos, y podemos discutir el marco legal. Eso sería muy útil, porque esto es muy diferente de lo que escuchamos, que el dinero se estaba utilizando para darle dinero a corporaciones clave dentro de Venezuela, lo cual no sería eso. Aquí es donde se requiere verificación. Sí, recuerden, los primeros 300 millones eran un desembolso urgente, y esto va a requerir una auditoría retrospectiva. Pero puede haber otros 300 millones más adelante como parte de este proceso. Todavía estamos finalizando este proceso. Les vamos a enviar una carta
carta diciendo, en cuanto al petróleo sancionado, los fondos se pueden utilizar en estos rubros y tienen que acceder a la auditoría. Ese es el proceso que queremos crear. El viernes se cumplen 4 semanas de todo esto. Entendemos en un mundo donde las cosas se mueven muy rápido. Esto fue primera plana hace unas semanas y ahora otros temas están captando nuestra atención. Pero solo han pasado 3 o 4 semanas. Pero este es el proceso. Y obviamente, cuando esto se complete, se lo daremos. Pero esto no es permanente. Queremos ver un país normal. ¿Cuál es su tercera pregunta? Sobre Cuba. Secretario Rubio, esto fue muy popular en nuestro estado. Los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses, Latinoamérica ha estado luchando. Mucha de esta gente está en Miami. Han tenido que salir de su país debido al socialismo y la falta de oportunidades. Lo que hizo el presidente con su apoyo y el de Brexit es algo muy bien pensado. En nombre de la gente de Florida, gracias por lo que han hecho. Ahora bien, hay estas expectativas ridículas. Todos queremos ver elecciones libres y justas, ojalá mañana. Que cualquiera se pueda postular. ¿Cómo deberían los venezolanos, cubanos y nicaragüenses ver esta situación? ¿Cuánta paciencia deben tener? ¿Y cuáles serían los hitos que les indicarían que se está progresando? Bueno, les recuerdo a todos, remontémonos 6 meses o un año. El reto de Venezuela era una situación estancada. Había un régimen enraizado. La oposición estaba neutralizada. María Corina es muy valiente, aguantó todo lo que pudo. Había otra gente en la cárcel. Estaban incrementando la relación con Irán y con Rusia, Cuba, China. Y aparte de sanciones, discursos y amenazas, la situación estaba estancada. Ahora, por primera vez en una década, hay una oportunidad de un cambio. No hay una garantía, pero sí la oportunidad de un cambio. Hemos cambiado esa dinámica, lo cual nos lleva a lo que decía el senador sobre Cuba. Queremos la oportunidad de cambiar la dinámica. El país no tiene una economía funcional. Lo pueden llamar marxista o lo llamamos comunista, pero ni siquiera Lenin reconocía esta versión del comunismo. El modelo económico no ha funcionado en ninguna parte del planeta. El sufrimiento en las zonas rurales de Cuba es profundo, y no es por el embargo, sino porque no saben manejar una economía. ¿Cómo va a ser culpa del embargo que uno de los principales productores de azúcar en el mundo, que Cuba está importando azúcar? Ningún sector de la sociedad funciona. Está colapsado. En Venezuela tenemos una esperanza de cambiar eso. Eso va a requerir acciones inteligentes de parte nuestra y decisiones de los venezolanos, de las autoridades interinas y de las autoridades futuras. Esperamos sinceramente que la única manera de tener una Venezuela libre y próspera, un aliado de Estados Unidos, es donde todos los sectores de la sociedad tengan participación en la política. Y eso incluye mucha gente que está en el exterior y hasta la oposición. La oposición es muy diversa. Hay miembros de la oposición que fueron parte del chavismo. Hay miembros de la oposición que nunca han sido chavistas, como María Corina Machado. Así que esos sectores tienen que tener representación. Así que tiene que haber una reconciliación interna que permita la participación de estas voces en la vida política del país. Y eso nos llevaría al punto donde se puede tener un país donde todos estos elementos de la sociedad estén representados en la política. Y sí, hay un porcentaje de la población de Venezuela, no sé cuál es la cifra, que puede que no les guste Maduro, pero siguen comprometidos con la ideología chavista y estarían representados en esto también. Puede que no hayan ganado elecciones, pero esto va a depender del pueblo de Venezuela. Pero nuestro deseo aquí es, ¿cuál es el objetivo último? Que Venezuela tenga elecciones democráticas legítimas. Ojalá los próximos líderes
sean cordiales con Estados Unidos. No sabemos cuál va a ser el resultado. Nadie disputa que Petro es el presidente legítimo de Venezuela, pero no siempre habla bien de nosotros. Y también queremos una Venezuela próspera, una Venezuela alineada con Estados Unidos. Hace un año esto estaba congelado. Ahora tenemos una oportunidad real, no solo de tener un cambio sistémico, con nuestra ayuda y con sus esfuerzos, pero también una nación que no sea la principal base de operación de todos nuestros adversarios geopolíticos. Eso es lo que era Venezuela bajo Maduro y eso es lo que queremos cambiar. Si usted fuera un venezolano viviendo en Miami, diría que se está trabajando muy duro en esto y que hay elementos fuera de control. Se está liberando a los presos políticos. Se está reduciendo la opresión, no suficientemente rápido. Los líderes de la oposición están hablando cada vez más. Se está progresando. Y van a seguir controlando el petróleo para seguir por este camino. Tenemos las mismas metas y la interrogante es si vamos a tener un proceso realista que nos dé posibilidades de éxito. Utilizando una analogía médica, este es un paciente grave, con lesiones graves. Hay que lidiar primero con las situaciones letales antes de pasar a la fractura, y aún el tratamiento de la fractura va a requerir rehabilitación. No se puede pretender que una persona que le acaban de operar esté corriendo al día siguiente, pero el proceso es ir moviendo la aguja hacia un ángulo más positivo. Lo que puedo decir, yo conozco muy bien a esta gente, por primera vez hay una posibilidad real de una transformación y mucho va a depender de ellos. Hay mucha gente en la Florida y el resto del país que quisieran volver a integrarse a la vida económica de Venezuela. Muchos están ansiosos por hacerlo y el país va a necesitar a esa gente para reconstruir lo que se perdió y para reactivar la vida económica. Pero el viernes se cumplen 4 semanas. Todos queremos algo inmediato, pero esto no es una comida congelada que se cocina en 4 minutos en el microondas. Esto lo hemos visto antes. Yo usé el ejemplo de Paraguay, España y otros, donde ha habido una transición de la autocracia a la democracia. No es un proceso lineal. A veces hay tropiezos, pero hasta ahora se están dando en el camino correcto. Pero reconocemos que hay más trabajo por hacer. Senador Booker. Creo que esto debería estar claro para el senador Rubio y los miembros de la comisión. No tendría que haber tomado tanto tiempo el tener esta audiencia. Creo que tenemos una crisis en nuestra democracia. El Congreso no está haciendo su trabajo de supervisar y controlar y de hacer el trabajo que nos encomienda la Constitución. En este momento tenemos operaciones que le están costando decenas de millones de dólares por día a los estadounidenses. El desplazamiento militar en el Caribe ha costado millones de dólares. Así que el control del presupuesto y la supervisión del gobierno, lo que estamos viendo en este momento es inaceptable y creo que esto nos lleva a una crisis constitucional en nuestro país. El Congreso básicamente está dejando que el Ejecutivo haga lo que le plazca. Quisiera volver a lo que preguntaba mi colega, porque sé lo que piensa usted de los derechos humanos y de países como Venezuela, señor secretario. Y usted emitió una advertencia de viaje a nivel 4. Dice que en este momento en Venezuela hay un riesgo de detención ilegítima, tortura, terrorismo, secuestros, acciones arbitrarias, crimen y más. Y cuando el presidente dice que él está a cargo, que están manejando el gobierno, hay muchas cosas que me preocupan respecto a las violaciones de derechos humanos que persisten. Cabello sigue intimidando y suprimiendo las voces en Venezuela, controla las fuerzas de seguridad de Venezuela, controla los colectivos. Hemos visto ejemplos extraordinarios de que la opresión del pueblo continúa.
y el tema del control del país. Quiero saber cuál es el plan para enfrentar esta situación, estas violaciones graves de los derechos humanos, y cómo ponerle coto a estas milicias armadas. Porque si vamos a estabilizar el gobierno y si vamos a ir en pues, los grupos que están creando sus horrores, esto no se condice con los valores de Estados Unidos, y eso es lo que no debería ser aceptable para el Congreso. Absolutamente. La Venezuela que queremos ver no es esta. Si piensan las advertencias, nosotros tenemos la obligación de advertirle a los ciudadanos estadounidenses sobre el peor escenario posible cuando van a viajar a un país. Puede haber acciones deliberadas de un gobierno, o pueden ser acciones de grupos criminales en el país. Por ejemplo, tienen estos colectivos que son turbas armadas de motorizados que actúan con impunidad y han apoyado a Maduro en el pasado. Está el ELN, la FARC y otras organizaciones, el Tren de Aragua. Estos son riesgos reales y tenemos que advertir a los estadounidenses, porque esto es lo que no queremos ver y no lo quiero interrumpir. Se anuncia que Maduro ya no está y la gente dice, ya se fue, vamos para allá, y se verían expuestos a una situación de riesgo. Y esta es la hipocresía que yo veo. Al mismo tiempo que ustedes hacen estas advertencias sobre lo que está ocurriendo, tienen un presidente que está suspendiendo el estatus de protección temporal para los venezolanos. Muchos individuos que han vivido en el país durante años o décadas, y lo que escucho de la comunidad venezolana es que están indignados que al mismo tiempo que ustedes dicen que estas milicias están suprimiendo las voces, el Ejecutivo ha dicho claramente que van a retirar el estatus de protección temporal para los venezolanos en Estados Unidos. Pero en lugar de protegerlos, el Ejecutivo está poniendo a gente en vuelos de deportación para enviarlos a esa locura. ¿Tiene sentido para usted? Estas advertencias son para ciudadanos estadounidenses. Pero ¿por qué suspender el estatus de protección temporal? El problema aquí es que se le concedió a tanta gente tan rápidamente, sin verificación apropiada, que es una preocupación. Hubo hasta pandilleros que recibieron el TPS simplemente por el momento en el que vinieron. La mayoría de los venezolanos no son miembros del Tren de Aragua, pero había elementos del Tren de Aragua y otros criminales que se beneficiaron. El número es tan grande que fue necesario cancelar el programa para proceder a la verificación. Esto lo puede sorprender. Yo no confío en este gobierno. Cuando usan términos como terroristas, han tildado a ciudadanos estadounidenses de ser terroristas internos por participar en protestas pacíficas. El problema es que el Ejecutivo sigue aplicando políticas que no se condicen con sus palabras, y no tenemos un proceso para que el Congreso haga su trabajo, porque no se está teniendo el tipo de verificación necesaria. Me frustra que siga un régimen opresivo en Venezuela, suprimiendo los derechos humanos. Y les estamos dando fondos, estamos cooperando con ellos, y no estamos denunciando esta violencia ridícula. Al mismo tiempo, tenemos gente que ha vivido en el país durante años, y los estamos enviando de vuelta a ese infierno, donde pueden ser secuestrados porque saben que tienen familia en Estados Unidos. Esta es una situación de la que estamos siendo cómplices de violaciones de los derechos humanos, y esto tiene que parar. 2 puntos. No estamos cooperando para que sigan haciendo lo que están haciendo. Nuevamente, si esto sigue igual dentro de 5 o 9 meses, veremos. Pero esta no es la continuación de lo que está ocurriendo. Estamos apartándonos de todo esto y estamos pasando a algo diferente, pero han pasado menos de 4 semanas. Hemos progresado considerablemente y espero que tengamos más progreso, pero esto no es el objetivo final que queremos. Senador Cornyn. Señor secretario, quisiera ampliar un poco lo que mencionaba el senador Barrasso sobre el petróleo venezolano.
hablando de la flota fantasma, sobre lo que se ha hecho para evadir las sanciones con la complicidad de Venezuela, para evadir sanciones. Irán sigue siendo el principal patrocinante de terrorismo internacional. Ellos han causado mucho sufrimiento en el Oriente Medio. Me impacta que Venezuela, si bien tiene mucho petróleo, esté ayudando a sus aliados a obviar las sanciones para financiar estas operaciones nefastas. Están abasteciendo también a China. ¿Nos puede ayudar a entender esa situación? Y esta operación policial para arrestar a Nicolás Maduro, y en cuanto al estatus de nuestra interacción con Venezuela, ¿nos está ayudando a lidiar con esa flota fantasma o la evasión de sanciones? Sí, absolutamente. Es una situación compleja. En Venezuela el petróleo lo controla una sola entidad, pero tenemos un lugar donde algunos individuos, lo que ha mantenido la corrupción es este recurso. No es que la gente esté apoyando a Nicolás Maduro, sino que Nicolás Maduro tenía un sistema que estaba enriqueciendo a gente, algunos gracias a las drogas, otros robando dinero del programa CLAP, otros en los campos petroleros, otros se están beneficiando de las tres cosas y otras actividades. No hay duda que al sacar a Maduro se han creado las condiciones para apartarse de esa situación. La flota fantasma existe por lo siguiente: cuando hay sanciones y decimos es ilegal mover este petróleo, los tanqueros legítimos no quieren transportar ese petróleo para no ser sancionados. Así que se recurre a estos buques de bandera falsa, por ejemplo, que llevan una bandera liberiana pero no están registrados allí o no tienen estado. Tienen que recurrir a esto. Y aquí vemos buques de todas partes del mundo. En algunos casos, la mayoría de los tripulantes eran ucranianos, en otros casos rusos o una mezcla. Mucho de este petróleo de la flota fantasma se vende por fuera del sistema de PDVSA, y los que tenemos ahora que están operando fuera del marco de PDVSA, nuestra meta es canalizar todo este petróleo por un canal controlado, que el dinero vaya a una cuenta que beneficie al pueblo de Venezuela. Esto es un paso transitorio, no un arreglo a perpetuidad. Es una forma de evitar un colapso sistémico mientras se procede con la fase de recuperación y transición. Sin duda, con Maduro no había cooperación en nada de esto. Nada. Pero debo decirles que desde el momento en que Maduro fue sacado, ni un solo embarque ilegal ha beneficiado a Venezuela. Así que tenemos un control sobre esta situación. Lo que ha cambiado es la dinámica. Las autoridades interinas nos están ayudando a identificar esta flota fantasma. En referencia a Irán, obviamente el presidente autorizó la operación. Esto es una demostración de poderío militar. El arresto de Nicolás Maduro no fue primordialmente una operación militar. Esto fue una operación contra Nicolás Maduro. La mayoría de los estadounidenses están muy orgullosos de la forma en que el gobierno de Estados Unidos y nuestras Fuerzas Armadas se desempeñaron. Pero sé que al presidente le preocupa
lo que está ocurriendo con los manifestantes en Irán. Y se calcula que hasta 30.000 manifestantes iraníes pueden haber sido ejecutados por el régimen. Pero al presidente se le han dado una serie de opciones. Hemos visto mucho movimiento en la región de nuestras fuerzas navales y otras autoridades, pero ¿qué pasaría si el líder supremo fuera destituido? Obviamente ellos tienen un sistema dividido entre el líder supremo y los elementos que responden a él. Y tenemos a individuos que son parte de las ramas políticas, pero todo tiene que pasar por el líder supremo. No le puedo dar una respuesta simple. Hay la esperanza de que alguien dentro del sistema que se pueda trabajar con ellos. Me imagino que esto sería mucho más complejo. Estamos hablando de un régimen que lleva mucho tiempo en funciones. Esto va a requerir una actuación muy cuidadosa. Básicamente se trata de esto. Tenemos miles de efectivos emplazados en la región, todos vulnerables o al alcance de misiles balísticos de corto alcance o drones iraníes. Tenemos que tener suficiente poderío en la región para defendernos de esa posibilidad. En algún momento, el régimen iraní pudiera decidir atacar nuestras fuerzas en la región. El presidente siempre se reserva emprender acciones preventivas. Vamos a proteger a nuestro personal en la región. También tenemos acuerdos de seguridad que nos requieren tener una presencia en la región. Así que creo que es sabio y prudente tener una fuerza en la región que pueda responder y no es que vaya a ocurrir. Si fuera necesario lanzar un ataque preventivo para evitar una agresión contra personal militar de Estados Unidos o instalaciones. Lo que viene ahora es el posicionamiento de recursos en la región para contrarrestar una amenaza iraní. Pueden hacerlo porque tienen miles de misiles balísticos que han hecho, a pesar de que su economía está colapsando, siguen gastando dinero en esto. Entiendo que usted le está cediendo su tiempo a la senadora Duckworth. Senador Van Hollen. Senadora Duckworth, le agradezco a mi colega, mi hija. La han operado recientemente. Secretario, en marzo el presidente invocó la ley de enemigos extranjeros, ley que se usó para internar a japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Él acusó a Maduro de actos de guerra contra Estados Unidos, pero en semanas recientes usted, el Departamento de Justicia y nuestros amigos han dicho que no estamos en guerra con Venezuela. Secretario Rubio, si ese es el caso y no estamos en guerra con Venezuela, le recomendaría al presidente que rescinda su invocación de la ley de enemigos extranjeros. Esto se hizo para evitar un peligro grave para el país. Sabemos que el Tren de Aragua es un grupo muy peligroso y aquí estamos hablando de un acto de guerra. ¿Estamos en guerra con Venezuela? No, no estamos en un estado de guerra. La Corte Suprema describe esta ley como un poder de guerra. Eso lo decidió la Corte Suprema. Y eso solo se invocó en la guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Se usó para recluir a miles de civiles. ¿Piensa que el presidente pudiera hacer esto? Estamos hablando de dos cosas diferentes aquí. Usted está hablando de Venezuela o del régimen. El presidente invocó esta ley. El presidente estaba hablando de estas pandillas y grupos narcotraficantes que están librando una guerra contra Estados Unidos. No hay duda. Esta es una guerra contra Estados Unidos. El Tren de Aragua no es solo un grupo criminal. Es un grupo criminal. Señor secretario, el gobierno de Trump reconoce que la mayoría de los individuos
que han sido deportados no tienen prontuario criminal. No estoy de acuerdo. Nosotros no hemos torturado a nadie. Hemos arrestado a miembros de pandillas y los hemos deportado. Se ha determinado que mucha de esta gente estaba aquí legalmente. ¿Qué protección tienen los inocentes de posibles abusos? ¿Le recomendaría usted al presidente que rescinda su invocación? Por supuesto que no. Estos sujetos son una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Estamos en guerra? En cuanto a los narcotraficantes y bandas criminales, no hay duda. Estamos en un estado de guerra. ¿Se aplica las leyes de la guerra? Eso se aplica a combatientes enemigos. Estamos enfrentando a estos grupos irregulares y es uno de los retos de este nuevo siglo. Estos actores no estatales que tienen capacidad de usar armamento militar. ¿Cómo se condice esto con otras leyes? Usted dice que él puede invocar este poder de guerra. Yo estoy aquí para hablar de política exterior, en lo que acá en el contexto del Departamento de Estado. Eso lo tiene que hablar con el Departamento de Justicia. Usted me está haciendo a mí preguntas sobre otro contexto. Esto se invocó en situaciones de guerra y el presidente lo está invocando. Usted me está preguntando sobre la aplicación interna de una ley. Esto es algo que cae en la jurisdicción del Departamento de Justicia. Yo le puedo decir que Estados Unidos ciertamente está enfrentando a organizaciones criminales y terroristas en nuestro hemisferio que representan un peligro para Estados Unidos. Quien quiera que piensen que estas pandillas no son una amenaza para Estados Unidos, no vive en la realidad y no refleja la opinión de la mayoría de los estadounidenses. El presidente dijo que estaba dispuesto a enviar fuerzas a Venezuela. ¿Estamos en guerra? Si las cosas no salen como se espera. ¿Cuándo dijo eso el presidente? ¿Cuál sería el criterio para volver a una opción militar? El presidente no ha dicho que vaya a poner fuerzas en Venezuela. Eso usted lo dijo. El presidente dijo que estaba listo para enviar soldados a Venezuela. El presidente dijo que se reservaba el derecho de proteger a Estados Unidos de cualquier amenaza. Tropas o poderío aéreo. No pensamos que ese vaya a ser el caso en Venezuela. Creo que usted está manipulando. Pero yo le estoy diciendo cómo las cosas están avanzando. Pero también dijo que 6 o 9 meses, si las cosas no salen bien, habrá que hacer otra cosa. Y el presidente ha dicho que no descarta una operación militar. Y usted dice, sí, estamos en una guerra. Todos los presidentes se reservan el derecho de actuar. Le di un ejemplo específico. Todos los presidentes tienen el derecho a defender a Estados Unidos de una amenaza inminente. Sí, un ejemplo. Drones iraníes en Venezuela. Si amenazan a Estados Unidos, tendremos que atender la situación, aunque estén en Venezuela. Esperamos que no se llegue a ese punto. No vamos en esa dirección. Dicho esto, este es un presidente que nos está llevando a otra guerra interminable. No lo necesitamos. Y ese es el camino que estamos siguiendo. ¿Cómo vamos a hablar de una guerra eterna si estamos lidiando con esta situación? No le va a pedir que rescinda su invocación de la ley de enemigos extranjeros. Eso pone en peligro a estadounidenses. Y en cuanto a los comentarios recientes del presidente sobre aliados de la OTAN, cuando yo serví en Irak, había soldados polacos con nosotros, soldados británicos, soldados españoles. Yo personalmente trabajé con un grupo que estaba siendo atacado, un grupo de España. Hubo soldados que murieron en Afganistán. El presidente quiere que nuestros aliados... Se le ha acabado el tiempo y no estamos progresando mucho aquí. El presidente quiere que nuestros aliados tengan más capacidad para participar en estas operaciones en el futuro. Dios no lo quiera que sea necesario. Ciertamente no defendieron, no todos los países de la OTAN participaron. Dinamarca registró algunas de las mayores bajas. No hay duda que muchos de nuestros aliados nos brindaron asistencia y muchos dijeron que no podían hacerlo.
No es lo que dijo el presidente. Gracias, secretario Rubio, señor presidente. Quiero agradecerle por haberse comunicado conmigo sobre la captura de Maduro. Usted fue muy generoso en comunicarse conmigo y explicarme lo que estaba ocurriendo. Yo creo que Estados Unidos ha sido bendecido por la geografía. La providencia le dio a nuestro continente vastos océanos en el este y en el oeste que nos han protegido de hostilidades de otras partes del mundo. En el pasado, esto ha sido una defensa. En cierto modo, ignoramos el hemisferio occidental en décadas recientes. Ha habido un enfoque en el hemisferio occidental. Cuando hablamos de responsabilidades compartidas en otras partes del mundo y volvemos a nuestro hemisferio, dígame, ¿cómo se vería esto? ¿Cómo recanalizaríamos esto en nuestro hemisferio? La idea no es tener una operación militar como está en el Caribe, pero la realidad, esto fue una sorpresa. Si estos recursos nadie parpadearía. De hecho, de acuerdo con el Comando Sur, rara vez se ha tenido recursos movilizados de manera permanente para lidiar con estos temas apremiantes. Esto es parte de lo que le quería explicar a la senadora Duckworth. Tenemos una realidad en nuestra región. En muchos casos, estábamos hablando aquí de grupos que tienen armamento que no debería estar en manos de una pandilla. ¿Cuál es la amenaza primordial en Colombia? ¿El crimen transnacional? ¿En México o en la cuenca del Caribe? Estos grupos hay que confrontarlos enérgicamente. ¿Cuál es la amenaza en Haití? Un colapso del sistema. Estos grupos controlan territorio y amenazan la capacidad de formar un gobierno. Este es un problema endémico en la región y termina afectando a Estados Unidos con migración masiva, tráfico de drogas y otras actividades criminales. Tenemos que tener una postura de fuerzas que nos permita encarar esto. También necesitamos más países dispuestos a colaborar con nosotros, como lo está haciendo Ecuador, Trinidad, Jamaica y otros, como históricamente habíamos trabajado con Colombia. Ojalá Venezuela sea parte del grupo. Imagínense si el futuro gobierno de Venezuela o las autoridades interinas cooperaran con Estados Unidos contra el Tren de Aragua o contra el ELN, la FARC y grupos narcotraficantes. ¿No sería más fácil confrontar estos retos? Pero esto requeriría una postura fuerte en la región. Si usted se refiere al contexto de la OTAN, un área que tenemos que reconocer es que necesitamos tener una presencia en la región Indo-Pacífica. Muchos de ustedes han viajado a la región y queremos ver un compromiso sostenido de Estados Unidos en la región. Tenemos obligaciones que tenemos que encarar. Tenemos una amenaza creciente en el continente africano y obviamente usted habla del continente. Eso no significa que estemos abandonando a la OTAN. Significa que vamos a tener que lidiar con estas realidades y como resultado, y por eso hago el punto, mientras más fuertes sean nuestros aliados, mayor flexibilidad tendremos. Seguiremos allí con nuestra presencia. Seguiremos teniendo una de las mayores movilizaciones militares con nuestros aliados. Pero esto va a requerir flexibilidad. Se lo hemos dicho a nuestros aliados y la mayoría lo entienden, francamente. Y es por eso que están actuando rápidamente para revigorizarse. En los últimos 10 años hemos visto China avanzando considerablemente
en Sudamérica, Centroamérica, en partes del Caribe. A veces estamos en el mismo lugar con esto, en lugares donde operan los cárteles de la droga. ¿Cómo describiría usted la conexión entre estos elementos? ¿Hay correlación? Puede haber correlación en el sentido de que cuando hay organizaciones narcotraficantes fuertes, estamos hablando de estados que son débiles o vulnerables a la corrupción. La práctica de China ha sido llegar a un país, se ofrecen a construir cosas, se hacen construcciones mediocres y la negociación es estar allí. A veces hay que sobornar gente y eso les permite entrar al país y penetrar otros sectores. En algunos casos, como las telecomunicaciones, porque Huawei hace una oferta y ninguna empresa occidental hace una oferta comparable, así que optan por Huawei porque quieren 4G o 5G. Es lo mejor y esto es subsidiado por el gobierno de China. Así que eso lo hemos visto en múltiples lugares. Y lo vimos en el canal de Panamá, donde una empresa china estaba controlando puertos en ambas entradas del canal, lo cual es muy preocupante para Estados Unidos. Sí, creo que esto se ve a través de nexos económicos creando influencia sobre naciones de la región que terminan atrapadas en contratos de los que no pueden salir y siempre en sectores valiosos para China, incluyendo tierras raras, minerales críticos, energía o infraestructura. Gracias, señor presidente. Líder de la minoría, gracias. Secretario, sobre el petróleo, bajo la ley, estos fondos deben ser depositados en una cuenta del Tesoro. Usted dijo que estos fondos estaban provisionalmente en Qatar y luego pasarían a una cuenta bloqueada. ¿Cuál es la autoridad que tiene el gobierno para colocar los fondos en Qatar? No son nuestros fondos. Esta es una cuenta que pertenece a Venezuela, pero está bajo las sanciones de Estados Unidos. Y una de las razones por las que estaba en un tercer país hasta que pudiera traerse a Estados Unidos es dos cosas. Estábamos lidiando con el tema del reconocimiento. No reconocemos a este gobierno ni a la Asamblea Nacional. Hubo que buscar una solución creativa para satisfacer esto. Segundo, acreedores. Si este dinero llegara a una cuenta en Estados Unidos, de inmediato sería incautado por acreedores que queremos que sea satisfechos, pero en el corto plazo esto le impediría a las autoridades venezolanas el recibir los fondos que necesitan para operar. Entonces, si es dinero estadounidense sujeto a control como fondos misceláneos, se dice que es el dinero de Venezuela, pero de acuerdo con lo que ha dicho el presidente, ¿ustedes están a cargo de ese dinero? ¿En qué autoridad se basan para declararse como las personas a cargo de estos fondos que pertenecen a un país extranjero? ¿No tendrían que pasar por el Congreso? No, porque el dinero no está en nuestras manos. Solo controlamos el desembolso, no los fondos. ¿Y piensan que tienen una autoridad legal o constitucional para controlar desembolsos de un país extranjero? Ellos han accedido, esta es la clave, en función a las sanciones. Accedimos a aliviar las sanciones si tenemos el control de estos fondos. Es una idea novedosa, pero es lo mejor. ¿Hay un acuerdo escrito en este sentido? Sí. Y ciertamente hay otro que se va a consolidar. Señor secretario, entiendo que la Comisión no tiene este acuerdo. Probablemente no, porque es un asunto del Departamento del Tesoro, pero puedo hablar con el Departamento del Tesoro para que les dé la información. Como asesor de seguridad nacional, ¿tiene usted un papel en la coordinación en este sentido? No tengo el documento conmigo. Quisiera que se lo hiciera llegar a la Comisión. Usted está siendo transparente. No sé si esto es raro, pero solo lo sabré cuando vea el documento. Sí, como he dicho, y por cierto, para cuando llegue ustedes, quizá la cuenta ya no exista, será algo más tradicional.
Pasemos a otros puntos. Sus comentarios respecto a que Habana debería temer a esta presión sugiere que Cuba pudiera ser un objetivo futuro. ¿Se comprometería usted a descartar públicamente un cambio de régimen en Cuba? Por supuesto que quisiéramos ver un cambio de régimen en Cuba. No quiere decir que lo vamos a hacer nosotros, pero nos encantaría que se produzca. Sería un gran beneficio para Estados Unidos si Cuba no estuviera gobernada por un régimen autocrático. Pero ¿sabe a qué me refiero? No es cuestión de decir ojalá otra persona estuviera a cargo. Estoy hablando de usar el poderío de Estados Unidos, poderío bélico u otras formas de coerción. No estoy diciendo que no obedezca a nuestros intereses. Mi pregunta no es si preferiríamos otro tipo de gobierno. Mi pregunta es si tratarían de precipitar la caída del régimen. La ley Helms-Burton, el embargo a Cuba, es algo que ya fue legislado y se requiere un cambio de régimen para levantar el embargo. No hemos recibido ninguna información sobre la Junta de la Paz. ¿Nos puede informar de qué se trata? Sí, es una Junta de la Paz. Yo he estado en Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, en Belarus, Bulgaria, Camboya, Egipto, Hungría, Indonesia, Kazajstán, Kosovo, Marruecos, Mongolia, Pakistán, Paraguay, Qatar, Arabia Saudita, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán y Vietnam. Hay muchos países con los que normalmente trabajamos muy de cerca y que tenemos una alineación geopolítica en términos de valores, que no son parte de la Junta de la Paz. Y creo que es razonable preguntarnos si hay una estructura competitiva que esté tratando de socavar a la ONU. Me preocupa que muchos de nuestros aliados no están en la lista y muchos adversarios sí. El impedimento, primero que nada, es el acta constitutiva de la ONU. Una resolución de la ONU creó el mecanismo por el que se estableció esta junta. Y el objetivo es administrar las fases 2 y 3 de la planeación para Gaza. Todos estos países han sido invitados, algunos decidieron no sumarse porque hay el requerimiento de aprobación constitucional en algunos parlamentos. Hay algunos países de Europa que no se pueden incorporar si no tienen confirmación. En otros casos les preocupa lo que usted menciona. Dicen que quieren saber si esto va a reemplazar a la ONU. No es un reemplazo de la ONU, pero la ONU no ha servido de mucho en Gaza, salvo en el programa de asistencia alimentaria. Y una última pregunta de 10 segundos. Creo que nos aproximamos a aprobar el presupuesto y quisiera su compromiso de trabajar con mi equipo y otros que tengan jurisdicción en este sentido. Por supuesto, y ojalá lo aprueben. Gracias.